Grabar. Ya. Hola a todos los que nos están viendo en el futuro. Aquí estamos en la ayudantía con el Mati. La ayudantía de hoy va a ser, bueno, como le comentaba Mati, ahora damos un salto en cuanto a las metodologías que estamos haciendo o que hemos estado usando, porque vamos a empezar a calcular los intervalos de confianza de los parámetros y los intervalos de confianza y predicción del modelo. ¿Ya? Entonces, para poder llevar a cabo esto, hay una serie de pasos ya que se tienen que cumplir. O sea, en el fondo, vamos a seguir, por así decirlo, un método bien estructurado, pero no creo que se bien con el método, sino que con el concepto que hay detrás de que para nosotros hacer una regresión lineal y efectivamente calcular los intervalos de confianza de los parámetros que estamos calculando, hay ciertas condiciones o supuestos que tienen que sí o sí cumplirse. Si eso no se cumple, yo no puedo realizar la inferencia. ¿Ya? Con inferencia me refiero a calcular los intervalos de confianza. Entonces eso es súper importante, ¿ya? Porque de repente cuando los ejercicios tienen pillería, en esta parte del ramo puede ser esa, ¿ya? De que no se puede calcular en intervalo, y a ti te preguntan intervalo y la respuesta correcta sea no se puede calcular. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, aquí voy a escribírselos para tener como la estructura esquemática de lo que vamos a desarrollar. ¿Ya? Bueno, y lo vamos a contextualizar eh, con el mismo modelo que estábamos viendo la ayudantía pasada. ¿Ya? A mí me gusta la bioquímica, así que por eso me gusta este modelo. Que es el de Michaelis Menten, ya de cinética enzimática. Dice así, se realiza un experimento para la determinación de la cinética enzimática. Este consiste en obtener la velocidad de reacción a diferentes concentraciones de sustrato y luego sobre el modelo cinético inferir los parámetros cinéticos. El modelo a aplicar es el de una cinética de Michaelis-Menten, en donde la velocidad máxima, Vmax, es la velocidad máxima que va a alcanzar la enzima y cada una constante que informa la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Ya? Entonces, en verdad, el modelo da lo mismo, si al final lo que importa es lo que vamos a hacer con los datos, ¿ya? Y lo que importa es que tengamos un modelo lineal, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy va a ser en regresión lineal. La semana pasada hicimos regresión lineal y no lineal. ¿Ya? Bueno, ahora igual vamos a hacer al final un solver para comparar los resultados con una no lineal, pero es súper importante de que el marco conceptual en el que estamos trabajando es una regresión lineal, ¿ya? Entonces, tenemos que hacerlo sobre un modelo que sea lineal. Entonces, por eso es que vamos a trabajar sobre el modelo linealizado. Yo les había comentado la semana pasada de que linealizar los modelos es impreciso, ¿ya? Eh, y efectivamente es así, ¿ya? Pero lo que vamos a estar trabajando, no sé, modelos lineales, ya sea linealizados o originalmente lineales, da lo mismo, la cuestión es que sea lineal, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tenemos el set de datos, pero lo que yo les estaba comentando, eh, déjenme aquí configurar mi pizarrita. Entonces, eh, cuando realizamos una regresión lineal y realizamos inferencias sobre esta regresión, ¿ya? Con eso me refiero a calcular los intervalos de confianza, ¿ya? A esta cuestión le vamos a aplicar inferencia. Entonces, se tienen que cumplir, y yo se lo había comentado la semana pasada, pero ahora lo vamos a aplicar, ¿ya? Se tienen que cumplir varias cosas. Primero, y obviamente se tiene que cumplir de la linealidad del modelo, ¿ya? El modelo tiene que ser lineal. Ya, eso es como más obvio. Lo segundo es de que se tiene que cumplir independencia, ¿ya? De los experimentos, de los residuos. Independencia, esta independencia la vamos a aplicar sobre los residuos específicamente, ¿ya? Con residuos me refiero a los errores, ¿ya? A los y dato menos y modelo, ¿ya? Eh, Lo tercero que se tiene que cumplir es normalidad, ¿ya? Normalidad también de los residuos, ¿ya? De los residuos. Y después de eso, nosotros, o sea, digamos de que
esto que está aquí es requisito para que nosotros realicemos el ANOVA, ¿ya? Y el ANOVA es requisito para que nosotros recién ahí hagamos la inferencia sobre los parámetros, ¿ya? El ANOVA es siglas en inglés para Analysis of Variance, ¿ya? Entonces, digamos, es un análisis que se hace sobre la varianza y que en la práctica vamos a realizar un test de hipótesis, ¿ya? Vamos a hacer una test de hipótesis usando el estadígrafo de Fisher, ¿ya? Vamos a usar la F, y una vez que nosotros rechacemos o no rechacemos la hipótesis nula que planteemos, recién ahí nosotros vamos a poder concluir si que acaso podemos hacer la diferencia, ¿ya? Súper importante, chicos. Todo esto, todo lo anterior, es requisito para poder estimar los intervalos, ¿ya? De confianza o predicción, que son como lo mismo, pero se aplican de forma diferente, ¿ya? Oye, ¿Sí? ¿qué quiere decir el término independencia de los residuos? ¿Cómo a qué hace alusión? Mira, en la práctica vamos a sacarle la autocorrelación a los residuos. Onda, eh, de que, mm, de que hay independencia entre uno y otro, ¿ya? Esto está bien, está súper relacionado con la normalidad, ¿ya? O sea, en el fondo, eh, si los datos son independientes, o los experimentos son independientes, significa de que cada uno de ellos es aleatorio con respecto al resto, ¿ya? Entonces, significa de que si un valor me da 2, eso no va a afectar al siguiente o al anterior, ¿ya? Por eso es que aquí le vamos a sacar la autocorrelación, y que me tiene que dar muy cercana a cero, ¿ya? En el fondo de que no existe una tendencia en los residuos, ¿ya? O sea, en el fondo, nosotros queremos de que cuando saquemos nuestro modelo y nosotros grafiquemos los residuos con respecto a X, que la cuestión nos dé bien aleatoria, ¿ya? Porque si se da de que nos da los residuos una recta, por ejemplo, no, ahí hay dependencia, ahí hay una correlación entre los residuos y mi variable. Significa que entonces los residuos siguen una tendencia, no son independientes entre sí, ¿ya? A eso se refiere. Y esto va súper de la mano con que sean normales, pero digamos que son análisis que se realizan por separado, porque en la normalidad vamos a sacar, como por así decirlo, la curva, puede ser con histograma o puede ser con la acumulada, nosotros vamos a usar la acumulada, para asegurarnos de que efectivamente los residuos siguen una cuestión normal, ¿ya? Bueno, eso. Esto es, digamos, todo lo que vamos a hacer, por eso yo creo que, o sea, todos dicen que esta materia es como más fácil, pero yo la encuentro más cotora, así como que es harto cosa que hay que hacer en un puro ejercicio, porque de hecho, si se fijan, la pregunta es simplemente obtenga los intervalos de confianza, ¿ya? Y yo creo que eso es lo complicado, de que aquí no siempre te van a pedir de que tú hagas estas cosas. Tú tienes que saber de que tienes que hacerlo para poder hacer los intervalos, para como autorizarte a ti mismo. Es como si no haces esto, entonces todo lo, si no validas tus cálculos, entonces tus intervalos son inválidos, o más que inválidos. No sabes si es que son válidos o no. Una vez que hagamos todo este procedimiento, vamos a saber de que lo que calculemos va a ser válido, porque en el fondo todas estas cuestiones son modelos, pues entonces estos son como los supuestos que siguen la deducción del modelo matemático que hay detrás de los cálculos que hacemos. Entonces, si no se cumple esto, entonces no se cumplen los requisitos para que el modelo sea válido, ¿ya? Entonces, hagámoslo, ¿ya? Eh, entonces vamos ahora a nuestro set de datos, ¿ya? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, antes de siquiera hacer lo que les dije, es efectivamente linealizar el modelo y obtener los parámetros, que esto es lo que habíamos hecho la semana pasada, ¿ya? Entonces, la linealización que vamos a hacer sobre este modelo, como ya la sabemos, entonces va a ser más rápido.
El modelo es R igual a Vmax por S, sí, es Vmax por S partido en K más S. ¿Ya? Entonces, si nosotros aplicamos un cambio de variable a esta cuestión, hicimos de que U es igual a 1 partido R, o no usemos las variables que estamos acostumbrados, I es igual a 1 partido R, y que X es igual a 1 partido S, entonces llegamos a algo de este tipo. 1 partido R va a ser igual a K más S partido B max por S, y eso es igual a K partido B max por 1 partido S más 1 partido B max. ¿Cierto? Porque las S se me van. Entonces, ¿qué significa esto? De que llega a un modelo del tipo I igual B0, que es 1 partido B max, más B1 por X, ¿ya? Donde B1 es K partido B max, ¿ya? Entonces, al final, siempre vamos a estar trabajando con un modelo lineal, ¿ya? Los análisis que vamos a hacer igual sirven para modelos polinómicos, pero nosotros lo vamos a hacer en el caso más sencillo, ¿ya? Bien, entonces tenemos que aplicar la linealización sobre los datos que tenemos. Entonces tenemos que calcular en el fondo, estos no son los datos con los que nosotros vamos a trabajar, sino que va a ser con los inversos de estos datos. Entonces, mi X, que es igual a 1 partido S, y mi Y, que es igual a 1 partido R, va a ser 1 partido S, obviamente ahí me da nada, y 1 partido S, R, listo. ¿Ya? El primer punto lo vamos a sacar, por ser infinito. Así que vamos a trabajar en el fondo, si se fijan, aquí como teníamos un 0 igual a un punto 0, ¿ya? Ese punto, como que dada la linealización, estamos obligados a sacarlo, entonces si se fijan tenemos un dato menos, ¿ya? Entonces en el fondo vamos a estar trabajando con un grado de libertad menos del que hubiésemos tenido si no lo hubiésemos linealizado. Ahí ya vemos, por así decirlo, una pequeña traba de estar linealizando esta cuestión. Bien, ahora grafiquemos, pues como siempre, graficar siempre es muy útil para poder entender cómo se comportan los datos. Ya, entonces ahí está nuestra, y si se fijan es una línea recta, ¿ya? Donde el punto que nos falta es el punto infinito con infinito, que sería el otro extremo del gráfico. Y si graficamos ahora los datos como originales, ¿ya? Si se fijan, sigue una tendencia más o menos como logarítmica, que es acorde al modelo, ¿ya? Como al principio más o menos lineal y después se satura, ¿ya? Pero eso lo graficamos solo como para mirarlo, ¿ya? En verdad ambos gráficos son como solo por mirar. Entonces, ya linealizamos, ahora obtengamos nuestros parámetros, ¿ya? Entonces, ¿cómo se obtenían los parámetros? Eso lo tenemos que hacer, ¿ya? Hagámoslo de forma matricial, ¿ya? Entonces, la matriz, mi matriz de parámetros, bueno, al modelo se le pone ahora un gorrito. Mi matriz de parámetros o mi vector de parámetros, ¿ya? Que va a ser igual a B0 a una matriz de B0 y B1, va a ser igual a ¿qué? A mi matriz de X traspuesta por X, eso a la menos 1, y eso por mi matriz traspuesta de X por Y, ¿ya? Entonces, bueno, aquí creo que da lo mismo si es que le ponemos el paréntesis. Entonces, y traspuesta por. Lo que importa es ir paréntesis para la inversa. ¿Ya? Donde X acá es una matriz. ¿Ya? Aquí estoy usando de notación porque esta X es mi variable. ¿Ya? Aquí quiero poner Y sub I, X sub I. Y esta X de acá, ojo, esta X recuerden, a esta se le llama matriz de diseño.
matriz de diseño, y corresponde a la matriz de las derivadas parciales del modelo con respecto al parámetro. Entonces la primera columna es con respecto al primer parámetro, la segunda columna es con respecto al segundo parámetro. ¿Ya? Entonces cuando tengo una recta siempre va a ser 1, 1, 1, 1, 1, x, 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 x. ¿Ya? Entonces tengo que construir esa matriz para poder obtener los parámetros. Entonces mi matriz de diseño x va a ser, aquí voy a tener mi x, ¿ya? Y acá, chuta, ¿qué me pone ref? No quiero copiar los números, no. Ya. Y más bonito. Y aquí va a ser puro 1. ¿Ya? Entonces, a esto yo le voy a hacer, a esto yo le voy a sacar la traspuesta. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de libertad tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 datos. ¿Ya? Entonces, la matriz que tengo que sacar acá va a ser de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la transpose, transponer de esto. Recuerden de que cada vez que hago operatorio con matrices, control shift enter y se hace todo al tiro. ¿Ya? Entonces, con esto voy a sacar, bueno, aquí voy a hacer voy a establecer al tiro una nomenclatura que vamos a ver después. A esto de acá yo le voy a poner un nombre, va a ser C. ¿Ya? Le voy a poner C a la inversa de X traspuesta por X. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a calcular la multiplicación. ¿Ya? La multiplicación, como son una de 2 por 10 por 10 por 2, me va a quedar 2 por 2, ¿cierto? Entonces, mmult de x, ¿cómo es? X traspuesta, perdón. De x traspuesta por x. Control Shift Enter. Y acá le vamos a sacar la inversa. M inversa. A esta matriz. Control Shift Enter. Ya, y ahí está. Entonces esta sería mi matriz C. ¿Ya? Voy a dejar acá guardadita. Ya, ahora la matriz C tenemos que multiplicarla por X traspuesta y luego por Y. ¿Ya? Creo que por propiedades de la matriz se puede multiplicar esto y después hacer la multiplicación. Y creo que eso va a ser más fácil, porque nos va a quedar más chico acá. Porque X traspuesta por Y me va a quedar una de 2 por 2. Entonces, hagamos eso. Aquí esta va a ser la multiplicación de mi X traspuesta por mi matriz Y, que es esta, y me va a quedar una de 2 por... ¿Por qué me quedó 2 por 2? No, es de 1 por 1, o sea, de 2 por 1. De hecho, si se fijan, como que me repitió los valores. Es de 1 por 1. Ya, todo no. De 1 por 1. Porque si es 2 por 10 y 10 por 1 me queda de 2 por 1. Entonces me queda aquí la multiplicación entre la traspuesta y la Y. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora multiplico la C con esta multiplicación de acá. Esta es la X traspuesta por Y. Y esta es la X traspuesta por X. Y la C es el inverso de X traspuesta por X, y esto a la menor. ¿No? Entonces ahora voy a obtener mi matriz de parámetros. ¿Ya? B0, B1. Finalmente, que va a ser la multiplicación de C con xt por y. ¿Ya? Y llegué a los parámetros de mi linealización. ¿Ya? Después vamos a ver de que estos parámetros son
por así decirlo, el promedio de las distribuciones de parámetros que vamos a estar sacando, ¿ya? Pero por ahora son mis parámetros, ¿ya? Bien, una vez que saqué mis parámetros, ahora entonces procedo a realizar todo el procedimiento que yo les había mencionado, ¿ya? De que tengo que verificar bueno, la linealidad del modelo se cumple porque el modelo es lineal. Así que tengo que verificar independencia y normalidad, ¿ya? Entonces, aquí voy a armar, eh, voy a armarme una tablita de nuevo con mis variables. ¿Por qué me lo copio así? Ahí está. Ya. Y aquí voy a poner el I modelo. Ya, mi I modelo, que va a ser la función calculada en base a los parámetros que saquemos. Entonces va a ser igual a mi B0, fijado, más mi B1, fijado, multiplicado por mi variable que es X. ¿Ya? Entonces, si se fijan al tiro así como al ojo, se nota que los valores como que calzan. ¿Ya? Entonces el modelo está como bien, digamos, viéndolo por tabla. Podríamos graficarlo, pero o ya grafiquémoslo. A ver cómo me queda. Aquí le voy a agregar seleccionar datos y le voy a agregar el modelo para ver cómo quedó. Y lo voy a poner con una línea, porque siempre los datos se representan con puntitos y los modelos con líneas, porque se supone que el modelo es continuo. ¿Ya? Aceptar. Y, ya este lo tengo que poner en línea. Oh, ¿cómo se hacía eso? Ya, filo, ¿no? Se me olvidó cómo poner distintos tipos de gráficos en uno solo. Pero no Tenía ahí importa. como, Ah, yo le hago clic como al gráfico ¿ya? y arriba en la esquina me hace como cambiar tipo de gráfico. ¿A dónde? Arriba. No arriba ¿Acá? como, no más arriba. Donde ¿Acá? abajo compartir, ahí. Buena. Y claro, ahí en combinado. Combinado. Oh, Ah, buena. y ahí tenéis como que cambiarle. Oh, gracias, man. Entonces, este yo le quería poner línea, y a este puntito. Ahí está, gracias. Ya. Entonces ahí vemos de que el modelo está bastante bien. De hecho, si nosotros le hacemos una regresión por Excel a esta cuestión, nos va a dar otro, si le ponemos la línea de tendencia lineal, con la ecuación y con el R, ya vemos de que los resultados que nos dan son bastante parecidos a los que nosotros obtuvimos. Sí, son los mismos. ¿Ya? Mm. Así que nuestra regresión está impecable. ¿Ya? Pero hasta ahora no sabemos realmente qué tan válida sea para aplicarle un intervalo de confianza. ¿Ya? Eso es una regresión que se ajusta súper bien a los datos que tenemos. ¿Ya? Pero los datos igual tienen cierta dispersión y ahora vamos a ver cómo se comporta esa dispersión. ¿Ya? Entonces, habiendo calculado nuestro modelo, entonces ahora vamos a calcular los residuos, que al final esa es la parte importante. Entonces el residuo es el dato puntual menos el dato calculado por el modelo. Calculamos nuestro residuo. ¿Ya? Entonces, ¿qué le hacemos a estos residuos? Primero, bueno, grafiquémoslo. ¿Ya? Entonces, grafiquemos los residuos y X. Para ver cómo se comporta. Ya va a tener una idea al ojo al tiro de cómo es. Ya, igual se ve que son aleatorios. Igual acá como que hay una tendencia. Ahí hay como muchos puntos juntos. ¿Ya? Como que la inspección visual de los residuos es importante, pero es más importante cuando tenemos más datos. Ahora igual tenemos pocos datos. Entonces como que, bueno, podría haber aumentado la cantidad de datos en verdad. Pero bueno, ya no lo hice.
Porque ahí como que se ve mejor si es que acaso siguen una tendencia o si es que acaso son realmente aleatorios. Ahora igual, esto, si se fijan, el gráfico inicial, como está linealizado, ¿ya? Onda, la no lineal, hay una diferencia como homogénea entre dato y dato, po. Al linealizarlo como el inverso, como que se agrupa mucho abajo y quedan poco datos arriba. Entonces, igual eso distorsiona cómo uno juzga visualmente, en este caso los residuos, porque están todos acumulados abajo y hay como un puro dato solo acá arriba, ¿ya? Pero bueno, lo voy a dejar por aquí. Porque lo que queremos hacer, aún no sabemos si que acaso los datos son independientes. ¿Ya? Voy a copiar esto aquí para ordenarlo, ordenarlo, ¿ya? De manera mayor, y le vamos a sacar una autocorrelación a esta cuestión. Entonces, ordenar de manera mayor, y ahí está. ¿Ya? Entonces, para sacar la autocorrelación, lo que nosotros hacemos es copiar esto y pegarlo al ladito, pero desfasado. Entonces vamos a hacer una autocorrelación en el fondo sin el primero y sin el último. Solamente como que tuviéramos 9 datos. ¿Ya? Así es como se calcula la autocorrelación de un set de datos. Entonces a esto nosotros le vamos a calcular el coeficiente de correlación, ¿ya? Con la formulita. Nosotros ya sabemos cómo sacarlo de forma algebraica, pero no es necesario porque ya tenemos la función. Entonces, yo me equivoqué. Es una matriz y la otra. ¿Ya? Y nos dio, ¿qué? Súper correlacionado. Ah, aquí soy imbécil, ¿no? Esto era antes de ordenarlo, pues, el ordenamiento es para normalidad. Ya. Volvamos atrás. Ya, ahí está antes de que lo haya ordenado. Sin ordenarlo, discúlpenme los papeles, el ordenarlo es para el siguiente punto, es para normalidad. Ya, antes de ordenarlo, veo si es que acaso hay una porque en el fondo la autocorrelación tiene que ver con el orden en el que están los datos originalmente. Ya no, como que no tiene sentido ordenarlo y después hacer la autorrelación, porque es obvio de que va a haber una correlación si están ordenados de manera mayor. Ya, eso fue mala mía. Entonces, el coeficiente de correlación, ahora sí, entre los dos sets de datos, o sea, entre el set de datos y consigo mismo, pero desfasado, me da menos 0,5. ¿Ya? Como que igual escaleta, ¿eh? No sé, ya, pero está por, pero no se acerca a 1. Digamos que, chuta, como igual a mí me preocupa ver eso, me hubiese gustado que fuera más chico. Ya, pero para efectos del ejercicio vamos a asumir de que era más chico. Eh, bueno, estos son los residuos y estos son los residuos más 1. Como en X más 1. Ya, sí, yo hubiese deseado que esto fuera más chico, pero bueno, para la próxima identidad tengo que cocinar los datos. Eh, Bien, igual no existe una correlación clara, o sea, si nos diera ese valor cuando sacamos una tendencia, nosotros decimos, chuta, eso sube poco. ¿Ya? Entonces igual está bien. ¿Ya? Eso es lo que no nos dio tan cercano a 0, pero sí nos dio lejano a 1, que también es algo deseable. Así que ya digamos de que hay independencia. Aquí voy a poner de que hay independencia, pero no tanto. ¿Ya? Bien, este es el paso 1. Aquí lo voy a poner como el paso, bueno, en realidad el paso 2, porque el paso 1 es como verificar que sea lineal el modelo. Verificar dependencia de los residuos. O verificar independencia, ¿no? Porque al final, al verificar la autorrelación de los residuos, nosotros estamos verificando la independencia de los datos como tal, ¿ya? De los datos, pero con respecto al modelo, sí. ¿Ya? En el fondo es, dado el modelo, los datos son aleatorios, al final esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Porque nosotros, cuando planteamos modelos, nosotros consideramos de que en verdad el modelo no se va a pegar exactamente a la realidad, porque la realidad es aleatoria. Entonces, la idea es de que lo que nosotros estamos haciendo es verificar de que efectivamente es aleatorio con respecto al modelo. Porque si es un buen modelo, entonces los datos se van a dispersar aleatoriamente en torno al modelo. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ya? Y ahora lo siguiente es verificar normalidad. Ahora sí de los residuos como tal. ¿Ya?
Entonces, para verificar normalidad, ahora sí, los ordenamos. ¿Ya? Ahora sí los ordenamos. Ordenar de menor a mayor. Y le vamos a sacar una distribución acumulada a esta cuestión. ¿Ya? Entonces, para sacar una distribución acumulada, vamos a ver como la probabilidad acumulada, entre comillas, que va a ser, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, igual lo ponen con formulita. 1 partido contar esto, ¿ya? Porque supone que es 0,1, pues. Entonces el siguiente va a ser este, más de nuevo 1 partido contar. ¿Por qué 1 partido contar? Porque al final yo, en el fondo, quiero ordenarlos haciendo que... ¿Qué? Ah, verb. Eh, aquí tengo que fijar esta cuestión. O sea, no. Lo que tengo que fijar es este. Y ahí sí. Pues tengo que llegar a 1. ¿Ya? Entonces, a esto voy a sacarle, digamos, una curva. ¿Ya? Entonces vamos a graficar esta cuestión. Pero queremos acumularlo, pues. Entonces, eh, porque si nosotros graficamos esto así tal cual, igual nos debería dar una recta. Ya, graficamos. Ya, y nos da una cuestión más o menos como una recta. ¿Ya? Entonces, está bien. Ahora, esto no es suficiente, digamos, para compararlo porque nosotros tenemos que comparar esto con la normal. Entonces, lo que vamos a hacer acá al ladito es, bueno, vamos a calcularle el promedio y la desviación a esta cuestión, como para ver cuál sería su curva normal. Entonces, el promedio de esto... Ya, el promedio es 0, si se fijan. Eso es súper bueno. Significa que la cuestión está centrada en 0. Porque el promedio eso es 0 prácticamente. ¿Ya? Eso es bueno. Y la desviación, ya. Entonces, al menos cumple normalidad en cuanto al promedio. Ahora verifiquemos cuál sería, digamos, esta... eh, ya. Lo que yo aquí grafiqué fue los datos como tal. ¿Ya? Entonces, me tiene que dar una recta. Entonces, hasta ahí está normal. Pero esta no es la acumulada. La acumulada sería de que yo aquí le tengo que poner como 1, 2, 3, 4, así como un orden simplemente, en verdad como que estoy siendo redundante porque acá es como lo mismo. ¿Ya? Pero sería como para ponerlos en orden, y esta sería la probabilidad como tal, ¿ya? Acumulada. Y yo aquí tengo que poner entonces la acumulada, pero de la distribución normal, ¿ya? Con media en el promedio que saqué y con desviación, la desviación que saqué. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi distribución acumulada? Tengo el dato, tengo el promedio, tengo la desviación. Entonces, cuando uso la función distr normal, y yo quiero saber cuál es la probabilidad acumulada de ese dato, que tiene para esa media, para esa desviación, y que efectivamente esté acumulado. No, no. Aquí era la inversa, ¿no? ¿Por qué me dio nombre? Aquí es verdadero, po. Verdadero. Ya, ahí sí. Ya, ¿y cuál fue mi error? Aquí que no fijé el promedio de la desviación. Ya, ahí sí. Entonces, yo voy a graficar esto.
ya que vendría siendo la curva acumulada, considerando de que se comportan normalmente, y los voy a comparar con la curva que yo saqué aquí. ¿Ya? Esta es la curva de los datos, no es la curva acumulada, estos son los datos. Yo quiero ahora mi curva acumulada. Entonces, voy a graficar esta. ¿Ya? Si se fijan, igual me dio como una recta. Y a esta yo le voy a sobreponer, digamos, la que calculé como más artesanalmente, esta. Y tienen que andar por ahí, ¿ya? Ya, y sí andan por ahí, ¿ya? Entonces, en el fondo, esta de aquí vendría siendo mi CDF, ¿ya? Mi distribución, mi cumulative distribution function, ¿ya? Esta de acá vendría siendo estos son los datos simplemente, ¿ya? Estos son los residuos, ordenados, ¿no? ¿Ya? En el fondo aquí hice un sobreanálisis, porque como que una forma de comprobar esto es de que al graficar los residuos ordenaditos me dé una recta, ¿ya? Entonces por ahí está normal. Y el otro método es de que yo grafique la acumulada, ¿ya? Y grafique las dos acumuladas, onda, la que yo saqué manual y la que saco a través de la curva normal, porque esa debería ser la que efectivamente sea normal, ¿ya? Y que se fijan, me tiene que dar como una S, aquí son pocos datos, entonces no se nota muy bien, pero efectivamente andan súper iguales. Entonces, conclusión, los residuos sí se comportan de forma normal, ¿ya? Pese a lo que yo les había dicho de que como que no se veían tan aleatorios porque ahí está muy juntito, no, los residuos sí se comportan normalmente. Hay ciertas desviaciones con respecto a la normalidad, pero eso es aceptable, ¿ya? Y considerando de que igual nos dio una autocorrelación más o menos no tan baja, en verdad está bastante normal, ¿ya? Entonces, ya tengo chequeado, digamos, todos mis supuestos previos a el ANOVA, ¿ya? Y aquí viene el ANOVA, para después recién poder sacar el intervalo de confianza de los parámetros. Entonces, bueno, el ANOVA lo dieron en clase, así que me quedan 20 minutos, así que me voy a poner un poquito. Así que no lo voy a explicar tanto, digamos conceptualmente, pero aquí yo hago una tabla, ¿ya? El Excel igual lo saca, pero yo se los voy a enseñar a calcular manual igual. Eh, ya, para ANOVA yo tengo que mi tabla, aquí voy a poner el ANOVA, tengo que el error, ¿ya? De mi modelo, el error total del modelo, el ANOVA eh, se me fue la palabra, L- lo separa, bueno, está buscando una palabra más sofisticada, pero eh, los- el, el error, digamos que lo vamos a representar como una suma de cuadrados, la suma de cuadrados total, lo separa entre la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error, ¿ya? Entonces, este desglose, esa es la palabra que está buscando. Entonces, estas son todas sumatorias. La suma de cuadrados total, ¿ya? Que vendría siendo los i menos los i promedio, va a ser igual a la sumatoria que corresponde a la suma de cuadrados, entonces tiene que ser cuadrado, eh, de mi, de mi promedio con respecto al modelo. Aquí siempre me pierdo. Sí, eso está bien. Con respecto al promedio, y acá la sumatoria con respecto al modelo, ya que esta es la que nosotros minimizamos cuando lo hacemos no lineal, ya, con el solver. Esa es la que nosotros decimos, ya, esa es la diferencia. Porque al final cuando nosotros graficamos esto, si tenemos el modelo ahí, el promedio acá, entonces yo tengo un dato acá, la diferencia que hay aquí, más esa, me va a sumar la total, ya, donde la de abajito, digamos, es esta es la de abajito, aquí le voy a poner A, B,
y esto es C, entonces A más B igual C, este sería A, este sería B, este sería C. ¿Ya? Entonces, el ANOVA desglosa esto. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esas tres cuestiones. Y entonces, la fuente del error va a ser la regresión, el error, usa la misma nomenclatura, la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados del error, y aquí vamos a tener la suma de cuadrados total. ¿Ya? Entonces, los grados de libertad de esta cuestión. Los grados de libertad, en el caso de la regresión es 1, en el caso del error es n-2, ¿ya? Porque aquí me tiene que dar n-1. Aquí me tiene que dar n-1 y esta columna aquí va a ser la suma de estas dos. ¿Ya? Entonces esta me tiene que dar n-1. Entonces aquí yo tengo n-2 para que 1 más n-2 me dé n-1. Entonces aquí le pongo contar, que eran 10, igual sabemos que son 10, pero igual. Contar menos 2, ¿ya? Y este tiene que ser igual a la suma de estos dos de arriba, que es lo mismo que decir n-1. ¿Ya? Ahora, la suma como tal. Y bueno, aquí tenemos que sacar el promedio, el I promedio, va a ser el promedio de mis datos. ¿Ya? Entonces, los residuos que yo calculo son mi I dato menos I modelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me faltaría ahora para calcular? Sería el I promedio menos el I modelo. ¿Ya? Aquí le voy a poner tal cual. I promedio menos I modelo. ¿Ya? De hecho, le voy a cambiar el nombre a esto para que se entienda. Ahí mejor. ¿Ya? Entonces, aquí sería simplemente este fijado menos el modelo. Entonces le hago una suma de cuadrados a estas dos cuestiones. Entonces, la regresión va a ser igual a la suma de cuadrados de mi I promedio menos mi I modelo, y la suma de cuadrados del error va a ser la suma de cuadrados de mi I menos mi I modelo. ¿Ya? En el fondo la suma de cuadrados de los residuos. ¿Ya? Y si se fijan, esta es harto más chica que esta. ¿Ya? Brígido, que no haya dado tan chica comparado con esta. Bueno. Sí que guático. Ya, filo. Entonces aquí voy a tener la suma de estas dos. ¿Ya? Vemos de que el error dado por la regresión es harto más grande que el error dado por la aleatoriedad misma. Eso nos da indicios de falta de ajuste. ¿Ya? Ahora lo que sacamos es como el promedio, entre comillas, que el profe le pone promedio, pero es algo así como una varianza, ¿ya? Porque es dividir la suma de los cuadrados en los grados de libertad. ¿Ya? Entonces este lo dividimos por este nos va a quedar aún más chico, lo dividimos por este, y este lo dividimos por este, que es lo mismo que sumar los dos de arriba. Igual lo vamos a hacer. Este dividido por este. A ver, verifiquemos que sea lo mismo. Oh, no da lo mismo. Qué raro. Bueno, quedémonos entonces con el cociente. Ya, y aquí viene la última columna, es mi F calculada, ¿ya? Para poder hacer mi test de hipótesis. ¿Ya? Entonces, la F calculada va a ser el promedio de la regresión dividido el promedio del error. Aquí nos va a dar gigante porque el promedio del error nos dio súper chico. Ya, entonces, chuta, parece que no va a poder sacar el intervalo de confianza de este ejercicio. Parece que nos va a dar que no se puede. Bien, cocinar el ejercicio. Entonces es el promedio partido por el error.
Ya nos dio 1000, escaleta. Bien, ahora a este estágrafo nosotros le tenemos que hacer un test de hipótesis. ¿Ya? ¿Cuál es el test de hipótesis que nosotros vamos a plantear? Mi test de hipótesis va a ser, y aquí como que se puede plantear de dos formas. ¿Ya? Recuerden que lo importante del test de hipótesis es siempre rechazar o no rechazar. ¿Ya? No se puede aceptar la hipótesis nula. Pero entonces al final, ¿qué es lo que nosotros queremos comprobar? Nosotros queremos comprobar si es que acaso existen parámetros. ¿Ya? En el fondo, aquí hay varias formas de plantearlo. Podríamos plantearlo aquí como de que B0, o sea de que mi vector de parámetro es igual a 0. ¿Ya? Eso quiere decir que como que no existen. Y mi otro sería, y por lo tanto mi hipótesis alternativa, sería de que los parámetros son distintos de 0. Entonces, si yo logro rechazar la hipótesis nula, entonces estaría teniendo evidencia de que existen parámetros y por tanto puedo calcularlos. ¿Ya? Entonces, eh, tengo que ahora calcular la f de Fisher, dado los grados de libertad y el porcentaje de confianza. ¿Ya? Lo vamos a hacer con 95% como siempre. Entonces, tenemos que compararla con esta. ¿Ya? Así que la voy a poner aquí al ladito, para ver si es que acaso rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. Entonces, vamos a calcular la inversa de f, ¿ya? De con la izquierda, este recibe la probabilidad, que yo quiero que sea 0,95, y la estamos haciendo, y esta es de una cola, una sola cola. Entonces, bueno, yo quiero que sea estrictamente mayor, entonces le voy a poner 0,95, no el 0,975, que es cuando lo hacemos de dos colas. Y le aplicamos los grados de libertad de uno y del otro, ¿ya? Ojo, de que es los grados de libertad del numerador partido del denominador. Entonces va a ser este, los grados de libertad del numerador, y este, los grados de libertad del denominador. ¿Ya? Y tan nos dio 5. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Eso significa de que, si yo grafico esta cuestión, aquí me queda un 5, y el que yo calculé está acá, ¿ya? 1000. ¿Qué significa eso? De que entonces yo rechazo mi hipótesis nula. Entonces, bueno, contrario a lo que yo pensaba, sí se puede calcular. Como rechazo mi hipótesis nula, dado de que el que yo calculé, mi f calculado, me dio harto más lejos de que el f portable que se le pone. Entonces, como aquí está mi hipótesis nula, aquí está mi hipótesis alternativa, entonces la conclusión es de que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe B. O dicho de otra forma, no podemos negar de que existen. ¿Ya? Eso estaría mejor dicho. ¿Ya? De que no podemos negar de que existe en el fondo un vector de parámetros. Entonces, como no podemos negar de que existen, entonces los calculamos. ¿Ya? Ya, y hasta aquí, miren, la gran parte de la identidad fue solamente hacer los procedimientos para los requisitos. Hasta aquí, todo lo que acabamos de hacer fue solamente validar lo que ahora vamos a hacer y ahora recién vamos a responder la pregunta. ¿Ya? Y esta ayudantía es súper importante por esto, chicos, porque cuando uno calcula el intervalo de confianza, uno tiene que hacerlo con solidez estadística. En el fondo, lo que nosotros acabamos de hacer es hacer todos los chequeos estadísticos para decir si existe una distribución de parámetros, y entonces ahora recién podemos calcularlo. Ya después de decir que es lineal, de que es independiente, de que es normal. Hicimos un análisis de varianza, le hicimos un test de hipótesis al análisis de varianza, y como no podemos decir de que no existen, entonces ahora recién los calculamos. ¿Ya? Entonces,
ahora sí viene, digamos, el cálculo como tal, ¿ya? Y aquí me voy a ayudar de mi torpedo, que no me sé de memoria esta ecuación. Eh, y, y- ah, algo que se me olvidó nombrarles y que es importante es, o sea, no es que se me olvidó, ahora viene, el error cuadrático medio es la suma de los cuadrados de los errores, de los residuos, partido por n menos p, ¿ya? Donde p es la cantidad de parámetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo esto lo que hace es, como normalizar el error en función de cuántos parámetros que estoy usando. O sea, si yo tengo 10 datos y ocupo un, un modelo con 8 parámetros, o sea, estoy abusando, ¿ya? En el fondo esto lo que hace es castigar la cantidad de parámetros. Mientras menos parámetros yo tengo, mayor validez estadística tienen los parámetros que saco. Sin embargo, mientras más parámetros tengo, mejor ajusta con respecto a los datos, ¿ya? Entonces hay que hacer un equilibrio entre la cantidad de parámetros y la cantidad de datos que tengo, ¿ya? Entonces este error cuadrático medio, ¿ya? Que va a ser la sumatoria de los i datos menos los i modelo cuadrado partido por n menos p, ¿ya? En este caso, mi error cuadrático medio va a ser esta, mi suma de los errores, dividida por, es súper chico el error cuadrático medio, dividida en n menos p, ¿ya? Que sería n era 10, ¿cierto? El número de datos, menos p que son 2, ¿ya? Ojo de que este 10 menos 2 es distinto a este. Este es por la cantidad de parámetros que yo tengo. Y este es porque yo creo que este me dé n-1, ¿ya? O sea que depende de este. Pero en general, eh, este siempre va a ser 1. Entonces como que este siempre va a ser n-2. ¿Ya? Ya. Entonces, habiendo calculado eso, ahora les voy a definir cómo se calcula entonces el intervalo de confianza de los parámetros. ¿Ya? El intervalo de confianza de los parámetros, para cada parámetro tengo que hacerlo, va a ser igual a el parámetro que calculé, más menos la t student para alfa medio significancia, para grados de libertad n menos p, y esto multiplicado por la raíz del error cuadrático medio, y multiplicado por un CJJ. ¿Ya? ¿Qué es este CJJ? Yo les había definido anteriormente de que C era esta matriz inversa del xt por x. ¿Ya? Eso. Esa matriz, en este caso es una matriz de 2 por 2 porque tengo dos parámetros. Entonces, ese CJJ se refiere a que ya, si, se refiere a ese número y a ese número. En el fondo, este es el C11 y este es el C22. ¿Ya? Donde este es el que yo aplico para el B0 y este es el que yo aplico para el B1. ¿Ya? Porque en el fondo es como que acá le ponga en el fondo B1 y B2. ¿Ya? B1 y B2. ¿Ya? En el fondo, como tengo que hacer el cálculo para cada, igual lo puedo hacer matricialmente, como lo tengo que hacer para cada parámetro, entonces aplico en el fondo el número específico de la matriz para cada parámetro. Si tuviera tres parámetros, entonces tendría tres valores, ¿ya? Uno para cada uno para el B1, uno para el B2 y uno para el B3. ¿Ya? Entonces, calculémoslo, ¿ya? Finalmente. Finalmente calculemos el intervalo de confianza. Ya. Disculpen que esté tan desordenado mi Excel. Intervalo de confianza de los parámetros. ¿Ya? Entonces, me va a dar, voy a tener un B0 mínimo, un B0 máximo, ya hagamos primero para el B0. Entonces el B0, aquí va a ser igual al B0 que habíamos sacado,
el mínimo va a ser menos. ¿Menos qué? La t student. ¿Ya? Entonces va a ser el inverso de la t de cola izquierda, para la probabilidad que es alfa medio, entonces 0,975, o sea, perdón, 0, eh, como lo estoy restando, ya lo invertí, entonces 0,975, sí, está bien. Y para grados de libertad, n menos p, 8. Eso multiplicado por la raíz del error cuadrático medio y el CJJ. Entonces va a ser la raíz de el error cuadrático medio que calculé por el CJJ, que es este de aquí, ¿cierto? El C11, que se corresponde con el B0. ¿Y cuánto me da? Mira, me dio súper cercano. Ahora hagamos lo mismo para el Vmax. Me va a quedar eso más la T student, el inverso de la T student, para los 0,975, siempre es 0,975, y los grados de libertad, que son 8, 10 menos 2, eso multiplicado por la raíz de el error cuadrático medio, multiplicado por el CJJ, que vendría siendo este, el 0,2. ¿Ya? Y eso me da, miren, ahí está mi intervalo de confianza de los parámetros. Si se dan cuenta, está como más desplazado hacia arriba. ¿Ya? Buena, me dio un buen intervalo de confianza. Ahora, o sea, bueno, digamos, no se me disparó, tampoco me quedó como tan chico, porque yo pensaba que como este era muy chico, pensaba que me iba a quedar como súper acotado el intervalo, pero me quedó bastante bien. Y ahora el V1 mínimo y el V1 máximo. Va a ser la misma cuestión. V1 menos el inverso de la T. Y bueno, y aquí esto en verdad podría haberlo hecho una pura vez y usar la, la casilla, pero ya lo hice. Por la raíz de chuta, me equivoqué. Me equivoqué. Ya, filo. Lo corrijo después. En el V0 Max usé el C22, po. Por eso me quedó tan grande. Aquí tengo que usar el C22. No, pues aquí me equivoqué, po. Aquí tengo que usar este, por eso me quedó tan desplazado hacia un lado. Ahí sí, pues, ahí me quedó más. De hecho, me quedó bastante centrado. Si se fijan, es 0,55 y me quedó de que el intervalo de confianza está entre 0,051 y 0,058. Bastante bien. ¿Ya? Bastante bien el intervalo de confianza. Y ahora sí, este lo calculé bien, ¿cierto? En función del C22, sí, y el beta 1. Y acá me va a quedar también el beta 1 más la T student, perdón, el inverso de la T student, 0,975 y 8 grados de libertad, y eso por la raíz de el error cuadrático medio multiplicado por el C22. ¿Ya? Y si se dan cuenta, también me quedó bastante centradito. Esto voy a verlo acá para que se vea mejor. Entonces, si se dan cuenta, me dio bastante hilo para confianza. ¿Ya? Bastante centrado, no tan grande. Estoy bastante conforme con el intervalo de confianza de los parámetros que hemos calculado y que además es un intervalo que está validado muy sólidamente en cuanto a los estadígrafos que hemos usado. O sea, hemos hecho una cantidad de test estadísticos para recién poder calcularlo. Esto es un intervalo más que... Ese 95% de confianza, yo le tengo toda la confianza. ¿Ya? Bien, eso, puta, ya se me acabó el tiempo. Eh, pero muy rápidamente les voy a mostrar el intervalo de confianza y predicción del modelo, ¿ya? Porque aquí dice obtenga los parámetros de confianza para los parámetros, el intervalo de confianza para los parámetros y para el modelo, ¿ya? Con los parámetros, ya lo decimos, y con el modelo me refiero al I, ¿ya? A la variable como tal, ¿ya? Esto que nosotros sacamos acá, en el fondo nos da la distribución, onda, porque sabemos de que este es el promedio y estos son como los rangos, en el que el parámetro lo más probable va a estar, ¿ya? Pero eso significa de que tengo toda como
una banda en la que se va a mover mi línea. O sea, donde un extremo va a ser este con este y otro extremo va a ser este con este, y todo lo que hay entre medio van a ser, en el fondo, modelos posibles, ¿ya? Que van a satisfacer igualmente, bueno, se supone de que estos dos son los que mejor lo satisfacen, ¿ya? Estos datos, eh, por algo son estadígrafos de máxima, no, ¿cómo es? De máxima verosimilitud, eh, ¿ya? Pero entonces, esto va a generar una banda para el modelo como tal, ¿ya? Para el I. Entonces, lo que nosotros hacemos para calcular ahora el intervalo de confianza de la función, ¿ya? El intervalo, y aquí hay dos intervalos, un intervalo de confianza y el otro es el intervalo de predicción. ¿Ya? El intervalo de predicción es más amplio, el intervalo de confianza es harto más agotado, ¿ya? Del modelo. Entonces, el intervalo de confianza del I va a ser de que mi I va a ser igual a el I0, lo voy a poner, o sea, no. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo simulo eso? Ya, lo voy a poner aquí de que el intervalo de confianza va a ser igual a el II modelo más menos mi T-student en alfa medios con n menos p grados de libertad. Y esto, y si se fijan, es muy parecido a la de arriba, porque también es el error cuadrático medio, pero aquí entra algo nuevo, que es mi X y por C, y eso por XY traspuesta. Ojo, esta XY no es la variable. Aquí le voy a poner una cuestión para simbolizarla. Esto es la fila de la matriz de X. ¿Ya? O sea, en el fondo, ¿dónde está? Esta fila de acá. ¿Ya? Cada una de estas filas. ¿Ya? Esto es una ecuación matricial lo que está aquí adentro, pero como estoy haciendo un cálculo numérico, ya esto no es una ecuación matricial, solo esto de aquí es una ecuación matricial, me tiene que dar una cuestión de uno por uno, una matriz de uno por uno, ¿ya? Para que sea un número que yo pueda multiplicar con el error cuadrático medio. Entonces, si se fijan, esto de acá es una matriz de uno por dos, ¿cierto? Una fila y dos columnas. Entonces esto es de uno por dos, el C es de 2 por 2, entonces esto me va a quedar de 1 por 2, y esto y esta de acá, que está expuesta, es de 2 por 1. Entonces, al multiplicar eso me va a quedar de 1 por 1. ¿Ya? Entonces, en el fondo aquí hago una pequeña ecuación matricial para sacar un número, ¿ya? Donde mi xy es cada fila de mi matriz de diseño, ¿ya? Y lo voy a definir al toque, el intervalo de predicción es la misma cuestión, ¿ya? Pero con un 1 sumado dentro de la raíz. Aquí es la raíz de ECM por 1 más eso de ahí. El XY por C y esto por X traspuesta. En el fondo es lo mismo pero con 1 sumado, es como darle un, un factor de seguridad a esta cuestión, como para ensanchar la banda, ¿ya? Entonces, esto es algo que nosotros calculamos para cada valor de I. En el fondo, nosotros aquí sacamos una gráfica, ¿ya? De mi modelo, y con esto lo que voy a obtener va a ser, en el fondo ahora, bandas en torno al modelo, ¿ya? Entonces tengo que sacar uno para cada dato, ¿ya? Para cada punto que yo tengo. Entonces, hagámoslo muy rápido. Ahora me estoy comiendo el recreo. Eh, ya, entonces, tengo que calcular. Mi modelo está acá. ¿Ya? Necesito mi modelo. Esta es mi matriz X. Entonces, ¿qué necesito? Necesito eso, necesito la T, necesito el error cuadrático medio.
y la matriz C. ¿Ya? Entonces la voy a copiar acá. Ya. Hagámoslo rápidamente, a ver si podemos. Esto va a ser igual a qué? Al modelo, más menos, más encima. Esto aquí va a tener un I mínimo y un I máximo. Bueno, hagamos uno de los dos, hagamos el de confianza, porque al final el de proyección es lo mismo, pero sumándolo uno. Entonces, va a ser el I modelo menos la T, el inverso de la T, 0,975 y 8 grados de libertad, y eso multiplicado por la raíz de el error cuadrático medio, está acá arriba, por, y aquí viene la ecuación matricial, así que ojo, lo voy a poner todo de una, ¿ya? Ojalá me resulte. O no, ¿saben qué lo voy a poner al lado? Voy a poner aquí otra cuestión nomás. Después lo cambio. Voy aquí al lado, poner mi X por C por X traspuesta. ¿Ya? Entonces esta cuestión va a ser el mmult de el mmult, para hacerlo de una, de mi matriz XY, que va a ser esta, con respecto a esta, pero esta yo la quiero fijada para después tirar esta cuestión para abajo. Bueno, me fijo la matriz. Y esa multiplicación, después la quiero multiplicar con la traspuesta de esta. Chuta, de esa. A ver si me resulta. Buena, excelente. ¿Ya? Entonces ahora aquí, esa celda que le he puesto cualquiera, le pongo eso. Y ahí está mi I mínimo. Si se fijan, me dio bastante cerquita. Y ahora esto de aquí va a ser muy parecido. De hecho, voy a copiar la fórmula y la voy a poner en mano. Copiar. No, ¿qué hice? Cruceta. Pegar, y aquí le pongo más, porque es lo mismo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y ahí me quedó, si se fijan, entre este número va a variar entre 1,7 y 1,84. ¿Ya? Y ahora tiro esto abajo y ¡tarán! Habremos sacado entonces la banda de, digamos, de intervalo de confianza. Ya saben que como fue tan fácil, entonces hagamos el de predicción igual. Ya, intervalo de confianza. Y el intervalo de predicción, para que vean de que es más grande. Lo voy a copiar para el lado. Y acá lo único que cambiaba en la fórmula, aquí lo único que cambia es que dentro de la raíz, aquí le sumamos un 1 a lo que multiplica al, al error cuadrático medio. Entonces, si se fijan, nos da algo más ancho. Nos da más chiquitito que el que habíamos calculado antes. ¿Ya? Y ahora lo copio para el lado, pero con un más. Entonces habremos sacado el intervalo de confianza y el intervalo de predicción para mi modelo y el intervalo de confianza para los parámetros. ¿Ya? Hicimos un análisis pero extensivo y lo único que nos faltaría sería graficar esta cuestión para ver cómo se comporta esto. ¿Ya? Así que aquí rápidamente le voy a poner, bueno, los valores de la serie X siempre han sido estos de aquí. Soy imbécil, son estos de acá. Solo y los de la serie I, aquí tengo que poner hartas. Voy a poner intervalo de confianza. Y voy a poner puras líneas acá mejor. Cancelar. Hagamos otro tipo de gráfico. Líneas bonitas. ¿Ya? Entonces, en X me va a quedar
eso. En I, el mínimo de confianza. Este es, y para aquí le voy a poner nombre, si ahí vamos a hacer al tío cuáles son cada uno. Y hago lo mismo para todo. Y ahora, ¡pum! Y ahí se fijan, ahí se forma la... Y es medio asintótica el de confianza. Y ahora el de predicción. Y ahora el de predicción máximo. Bueno, me quedó algo súper no legible. Y ahora voy a poner el modelo como tal. Entonces, este sería, digamos, el resultado final de hacer todo nuestro extensivo análisis. ¿Ya? Si nosotros le hacemos, si nosotros le hacemos suma a esta cuestión, se dan cuenta de que ahí tengo cada una de las banditas. ¿Ya? Bueno, como está linealizado, todos coinciden acá y como tenía menos datos allá, como que si se dan cuenta es súper consistente porque en los datos que teníamos estaban todos concentrados abajo, entonces abajo el modelo es mucho más robusto y en la zona en la que el modelo teníamos mucho menos información, está mucho más disperso. Y gracias a que está disperso, podemos ver la diferencia entre cada una de las banditas. La celeste vendría siendo el modelo, la naranja y la azul, el intervalo de confianza, la amarilla y la moradita, el intervalo de predicción. ¿Ya? Y así hemos sacado entonces toda una banda en la que se va a mover nuestro modelo y en torno a los datos. Hicimos un análisis súper extenso y eso fue, pues, chiquillos. Digo, Mati. Espero que haya quedado todo clarito y, y que se haya entendido. ¿Ya? Esto es lo que vamos a estar haciendo, digamos, para toda esta parte, para toda la evaluación siguiente. Así que es importante que hagamos todo este análisis para cada ejercicio. Y eso, ya va a ser el tiempo, ya vimos todo. Eso fue agotador. ¿Alguna duda, Mati? No, está claro. Bacán, bacán, bacán. Está como extenso, pero igual se puede mecanizar un poco, yo Eso, creo. sí, eso es mecanizarlo. Siento Por que eso, aquí, sí, ha sido un par de ejercicios ya, es cosa de como familiarizarse con las fórmulas, ¿no? Es bien mecánico, así que es bien fácil esta parte, ¿no? Hay que aprovechar de que es fácil porque es como un método súper estructurado, eso lo hace más mecánico. Mm. Así que eso, creo que no se me queda nada en el tintero. Por aquí. No se me queda nada, ¿cierto? Hice todo, todo, ya. Ahí estamos, pues. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Y que estén muy bien. adiós, cuídate. Chao, chao.